Toda ciencia o toda rama de la economía tiene una forma de poder estudiarla. Básicamente la economía industrial tiene una forma específica en la que nosotros la estudiamos y está sobre todo muy basada en lo que sería la estadística y las prácticas y los estudios de la econometría. Entonces, entonces, como sabemos que la organización industrial lo que busca es analizar la competencia imperfecta, que es por la interdependencia que es en la firma, ¿verdad? Sobre todo en la toma, a la hora de tomar las decisiones, es decir, cómo vamos a estudiar y de qué manera vamos a estudiar la competencia imperfecta. Bueno, por ejemplo, cuando Amazon introdujo el Kindle Fire, que es una primera tablet económica y a un precio y de una calidad más o menos aceptable, un precio bastante recomendable, que esta podría causar efectos importantes en el mercado de las tablets, sobre todo compitiendo de forma, siendo un low entry, siendo una entrada con un precio de entrada bastante accesible. Inclusive hablamos de la Amazon Kindle Fire de 8 de 10 pulgadas, siendo bastante accesible. Una tablet china, pero de buena calidad. ¿Cómo iban a actuar las otras empresas? Es decir, podrían reducir el precio, su competencia, podrían cambiar la capacidad instalada para poder responder con más fuerza, ampliando la oferta, va a poder reducir la producción, es decir, hacer el contrario, el efecto contrario es reducir la inversión, reducir la producción para no saturar el mercado, para no generar una sobreoferta. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo en el cual hablábamos del Super Bowl y cómo Pepsi compró un espacio publicitario de 10 años por muchísimos millones de dólares, lo que queremos saber es si Coca-Cola de qué manera va a reaccionar, es decir, va a buscar, por ejemplo, una liga alternativa, va a ir una guerra de precios con Pepsi, va a patrocinar el no creo en Norteamérica el soccer, pero va a patrocinar, por ejemplo, el béisbol, va a ir por otro deporte. Eh, por ejemplo, la competencia imperfecta también, como dijimos, se basa en este muy importante concepto para nosotros que es la interacción estratégica y cómo trabajan entre ellas las empresas, ya que cuando hablamos de una competencia, ¿sí? Por lo que es muy difícil encontrar el óptimo del comportamiento porque es decir, depende a la vez de la otra empresa, no solamente depende de las decisiones que tome una compañía en particular, ¿sí? Tenemos nuestra compañía A y tenemos nuestra compañía B. Lo que A decida va a influir en B y lo que B decida va a influir también en A. Entonces, ya que además de estar preocupadas las firmas por sus propias acciones, también deben estar atentas a las reacciones de sus otros rivales para responder a sus acciones. Es decir, ya estamos hablando de estrategia. Ahora, una firma rival que está en una situación de ponerse a sí misma en los zapatos del rival para ver cómo éste responderá a las diferentes acciones que esa empresa tome, ¿sí? Lo que busca es sobre todo ponerse en los zapatos de la otra empresa y saber cómo ella va a responder a las propias decisiones que toma nuestra empresa. ¿Sí? Si nosotros tomamos unas decisiones en particular, por ejemplo, bajar precios, innovación, publicidad, lo que queremos saber también es cómo va a reaccionar la otra empresa. Ahora, para interpretar la acción estratégica utilizamos esto que ya aprendimos en el cuarto año de economía, la teoría de juegos. La teoría de juegos y la comprensión de la interacción estratégica nos va a servir como un objetivo más amplio del entendimiento de cómo el análisis de la organización industrial es conducido. Sobre todo nos va a servir para analizar los oligopolios y las decisiones que tienen que ver con eh, innovación y desarrollo, investigación y desarrollo, nos va a servir con publicidad, con integración, con entrada al mercado. Todo esto nos va a servir a nosotros para trabajar. Cuando tenemos la interacción, ya no en un monopolio, si vamos a tocar cómo el monopolio eh, maximiza sus utilidades y las distintas posibilidades de discriminación de precio, nuestra materia se va a centrar sobre todo en esto. Ahora, Keynes decía, vamos a borrar todo esto, Keynes decía que la teoría económica no es un cuerpo de conclusiones establecidas inmediatamente aplicables a la política, sino que es un método.
es una forma de pensar, es un aparato de la mente, es una técnica de pensamiento que ayuda al que posee a extraer conclusiones acertadas. Es decir, es una forma de pensar la economía en sí, la teoría económica. Es lo mismo que vamos a aprender nosotros en esta materia. Por lo cual, investigar la competencia imperfecta comprende una técnica de pensamiento estratégico y la ampliación de estas ideas al comportamiento, aplicación, perdón, este comportamiento del mercado y sus resultados. Entonces, todo modelo de mercado es un mapa rutero, es una simplificación, esto ya aprendimos desde introducción a la microeconomía, entonces es una simplificación deliberada de un terreno sumamente complicado. Entonces omitimos algunas características que no necesariamente van a ser decisivas en, en nuestro camino y vamos a resaltar otras. Entonces, a ver si tengo, miren, acá tengo justamente un caminito para que uno pueda ir de Encarnación a Ciudad del Este. Este camino no nos da todas las curvas y las velocidades que tenemos que estar aplicando en cada y en dónde tenemos que estar frenando y en dónde tenemos que estar acelerando, ¿sí? Que nos dice que nosotros si seguimos de forma derecha la ruta, eh, la ruta secta, nosotros vamos a terminar en el cruce del kilómetro 30, ¿sí? Eso es la simplificación y eso es lo bueno. Esa es una de las características importantes justamente de un modelo. Entonces la meta del modelo es capturar y transparentar las características esenciales de la interacción entre las firmas, de un modo de buscar clarificar la estructura que hay detrás, es decir, la estructura subyacente y los principios entonces que gobiernan los resultados del mercado, ¿vale? Su fortaleza justamente recae en ser un relato abreviado, lo mismo que un mapa rutero, lo mismo. Nosotros podemos llegar a cualquier lado del Paraguay sabiendo las rutas y sabiendo dónde nos lleva, pero porque eso, si podemos trabajar esto con el GPS o alguna vez si son lo suficientemente grandes, habrán tenido alguna vez un mapa, ¿sí? Entonces es una simplificación nada más de la complejidad del mundo real. Ahora, para saber entonces si un modelo teórico es un buen aproximado al mundo real, nosotros tenemos que testear esas predicciones contra datos de la evidencia observacional o de la evidencia empírica, ¿sí? Esto se hace a través de técnicas estadísticas, ¿sí? Entonces estas sofisticadas técnicas estadísticas y econométricas de contraste se han vuelto parte esencial del campo moderno de la OI. En cada caso estudiado, la interpretación elemental del modelo y de los datos asociados constituyen entonces para nosotros el cómo pensar, voy a poner acá el resaltador, cómo pensar sobre lo que sucede en los mercados imperfectamente competitivos. Cuando sucede algo, ¿sí? Esta es la palabra. Cuando pasa algo, entonces nosotros tenemos un framework, tenemos un, un marco teórico en el cual nosotros podemos basar nuestra interpretación, en el cual podemos predecir algún resultado que nazca a partir de las características particulares de la interacción estratégica de un mercado, ¿vale? Entonces, borro esto y seguimos al siguiente. Damos un ejemplo. Acá tenemos un montón de series. Acá Big Bang Theory, acá tenemos The Voice, tenemos Los Simpsons y tenemos One and a Half Men. Entonces, Men. Verificación de la realidad. Hablamos del Showtime. O lo que se llamaba antes la hora pico. O la hora más importante. Solía ser las 8:30. Netflix, Internet, todo eso vino a cambiar de forma disruptiva todos los horarios. Pero si ustedes tienen videocable y tienen programas y ven programas por hora, van a darse cuenta que la distribución horaria tiene ciertas características y esas ciertas características tienen un enfoque estratégico, ¿sí? Entonces, una interacción estratégica clásica, por ejemplo, sucede en los canales de televisión. Nosotros podemos ver, si tenemos videocable, vamos a tener la Fox, vamos a tener la CBS, vamos a tener otra serie, no me acuerdo, ahora rapidito, ¿sí? Pero vamos a tener otras series de canales que son inclusive auxiliares de esto que van emitiendo. Vamos a tener la EBC, la CNBC y vamos a tener otra cantidad de canales de videocable que tienen este tipo de enfoque, ¿sí? O que tenían. Entonces una interacción, HBO también ahí tenemos un Juego de Tronos que terminó como Dios sabe.
Una interacción estratégica clásica se sucede en los canales de televisión. Por ejemplo, el objetivo es obtener una audiencia, un promedio de audiencia, que es lo que no se conoce como rating, más alto, y se define como el porcentaje de hogares con una televisión que sintonizan un programa durante un minuto predeterminado, que se conoce como el showtime, como conocemos como, ahí estaba el nombre, la hora estelar. El rating determina entonces el precio de las tarifas publicitarias. Entonces, la correcta programación es crucial para los ingresos de la compañía. A lo largo del tiempo fueron surgiendo técnicas bastante conocidas, como la apertura rápida, que es comenzar la noche con el show estelar más fuerte. Por eso, por ejemplo, Fox comenzaba a las 8 con Los Simpsons, ¿sí? Entonces, comenzar la noche con un show estelar más fuerte para luego establecer el resto de la programación. La protección infantil, es decir, evitar que los nuevos programas prometedores compitan con el programa más fuerte del rival y usar un show más fuerte que sirva de líder para el nuevo show, ¿sí? Que después va cambiando horario y que el show viejo queda en el show nuevo, ¿sí? Una rotación, porque sabemos también que tenemos crecimiento, auge y muerte. Esto sucede también en, como es el ciclo de un negocio, el ciclo de una empresa, también sucede con un programa, sin ningún problema. Entonces, la contraprogramación es, por ejemplo, una serie policíaca cuando la competencia presenta una comedia. Una programación puente, sean shows de una hora o más que puedan puentear la hora, así el show de la competencia comienza en medio del show. Es decir, que si nosotros tenemos un show que empieza, supongamos, a las 8:30 y va hasta las 9:30, reto de una hora, en tanto que la competencia, su show va a comenzar a las 9 y va a terminar a las 10. Entonces lo que se hace acá es justamente que no se contrapongan, así que no empiecen al mismo tiempo, que también afecta la estrategia, esta forma de trabajar. Bueno, un poquito de historia, un poco de historia pop. Entonces, durante mucho tiempo el campeón fue American Idol de Fox, que fue desplazado por The Voice. Sin American Idol era el primero que trabajó en este sistema que buscaban talentos. Luego vino The Voice de la NBC, que es una forma similar entre ambos, ¿sí? Dada la popularidad de The Voice, se decidió estrenar la serie Smash inmediatamente después de The Voice los lunes. Desde la CBC movió la serie cómica The Big Bang Theory a los jueves, moviendo también esta serie que tenemos aquí, Two and a Half Men, ¿sí? Estas dos series, muy recomendadas, esta sobre todo, empezaron a emitirse los jueves por la CBC. Entonces, ¿qué pasaba? Era que teníamos dos grandes programas el jueves, ¿sí? De 8 a 9 teníamos dos grandes programas de comedia. Entonces crearon la supercomedia, los super jueves, y entonces esto fue conocida como la hora de la supercomedia o super hora de la comedia, ya que atraía muchísimos espectadores a los jueves y se convirtió en un día muy cotizado, porque miren qué buen dato, porque los jueves son los días que las personas planean que van a salir los fines de semana. Entonces, si uno tiene los dos programas en la hora estelar los jueves, lo que sucede es que estos programas, la publicidad de ellos van a influir de alguna manera van a influir en alguna forma de qué manera la gente va a planear su fin de semana, su viernes, su sábado y su domingo, ¿sí? Ahora, todas estas tácticas quedaron en la total incertidumbre con la llegada de estos monstruos. Disney, primero Netflix, después Amazon, después Disney y HBO. Tenemos un paquete acá muy interesante. Todo esto se fue a la incertidumbre con la llegada de las plataformas de streaming. Netflix, voy a borrar, con su primera serie House of Cards, también bastante recomendada, sacudió el sistema de antigua programación, ya que las personas podían elegir qué ver y en qué momento ver, ¿sí? Inclusive con qué definición, en cuántas teles ver y un montón de alternativas que desde un punto de vista estratégico son muy buenas, muy bien analizadas, ¿sí? Entonces, sin embargo, por ejemplo, nosotros vemos la programación de Netflix y de las otras plataformas de streaming, siguen un patrón de una estrategia más hollywoodense de estrenos de películas y series, ¿sí? Tienen un calendario de presentación, ¿sí? Por lo cual también
termina siendo un tema de estrategia, algo muy estudiable por teoría de juegos, ¿sí? Eh, muy analizable, por ende, entonces, con la organización industrial, ¿sí? Acuérdense, la organización industrial es teoría de juegos también aplicado con microeconomía. Entonces podemos determinar si una estrategia es óptima desde el punto de vista también eh, de la maximización de las utilidades de una empresa, ¿sí? Entonces no es simplemente la maximización de las utilidades o una estrategia, un óptimo de Nash, ¿sí? Sino también viéndolo desde el punto de vista de los números. Eh, Podemos ver eso después en los oligopolios de Cournot, de Bertrand y cuando trabajamos en situaciones más complejas. Pero con esto damos concluido entonces al punto 1.2, al ítem 1.2 de nuestra materia.